Sí, computadora, hermano. Adelante, hermano. Sí, vamos a ver un breve resumen, hermanos, entonces, de la lección que vimos el viernes anterior, ¿verdad? Empezando del versículo 11, donde el apóstol Pablo y la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 11 al 21, vamos a tener un pequeño resumen. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Estuvimos viendo el viernes anterior, hermanos, la palabra, ¿verdad?, avergonzado, que también se llegó a la conclusión que quiere decir también defraudado, decepcionado, y también una versión que encontré por ahí dice frustrado también, cabe ahí en esta palabra avergonzado. Entonces dice ahí, pues la escritura dice todo aquel que en él creyere. Ahí la importancia, ¿verdad?, de creer en el evangelio. No solamente es creer en Dios, creer en Cristo, como mucho grupo religioso lo enseña, ¿verdad? Sino que hay que creer en el evangelio. Jesús lo dijo allá en Marcos 1:15, crean en el evangelio. Entonces, y el evangelio sabemos lo que es, ¿verdad? Muerte, sepultura, resurrección. Entonces, todo aquel que creyere en el evangelio no será avergonzado. Tenemos toda la seguridad de que si creemos en el evangelio y perseveramos en el evangelio, aquel evangelio que hemos oído, aquel evangelio en el cual hemos creído, en el que confesamos, ¿verdad?, al comienzo, porque ahí Romanos también 1:16, 17 dice que la justicia de Dios se revela por medio del evangelio. Y en el 18 dice aquel evangelio que empieza con fe y termina con fe. Entonces, cuando creemos en ese evangelio, dice, no seremos avergonzados. Tenemos la gran seguridad de que hemos cumplido con el llamado, con los requisitos para nuestra salvación. Y esto hablando siempre de la fe obediente, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y el versículo, de hecho, hay unos textos también donde Jesús habla acerca de no ser avergonzados, ¿verdad? En Mateos, donde Jesús dijo que si confesamos a Él nos confesará y un día no nos avergonzará delante de su Padre. Entonces eso es muy, muy importante, mis hermanos, el creer, pero creer con la fe obediente, con el que manda la Escritura. No solamente creer, el creer no nos lleva a ningún lado, porque también los demonios creen y ellos no pueden, ellos no tienen esperanza, porque ellos al final de cuentas serán avergonzados, ¿verdad? Entonces el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre un judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque no hay diferencia. Esto es lo que no podían entender el pueblo judío, ¿verdad? Ellos querían solamente, y sí, realmente para ellos fue la promesa, pero desafortunadamente, como dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, el pueblo judío siempre, y si regresamos a los versículos anteriores, el anhelo del apóstol Pablo en el versículo 1 comenzando era la oración de Pablo y el anhelo era para que el pueblo de Israel se salvara. Y esa salvación lo iban a conseguir a través del evangelio. Y el versículo 3 también de ahí del capítulo
capítulo 10, dice que el pueblo judío ignoraba la justicia de Dios. Ellos querían ser justos bajo sus propias reglas, ¿verdad? Bajo sus propios deseos querían buscar la justicia de Dios. Pero en el 9, llegando al 9, dice que si confesares con tu boca, ¿verdad? Un pasaje muy conocido. Ese confesar también nos habla de la profesión que tomamos, ¿verdad? Cuando decidimos caminar el camino del cristianismo. Y así llegamos al versículo 10, ¿verdad? Donde también habla de obedecer, creer, confesar, también es obedecer, es invocar también. Entonces esto es lo que el pueblo judío no podía realmente concebir, ¿verdad? Ellos querían, incluso si leemos y nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando el pueblo gentil se hacía cristianos, ellos querían que todavía siguieran judaizando, como se dice, ¿verdad? Entonces no podían ellos entender y el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Roma y le dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos a los que lo invocan. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que entendamos y comprendamos eso, que el invocar también, que vamos a ir viendo un poquito más en los siguientes versículos. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Muchos cuando leen este versículo, mayormente el sectarismo se queda solamente en el invocar, y ya dicen ellos que ya la persona es salva, pero no. El invocar, tanto el invocar como hermanos, el invocar, el obedecer, el confesar, viene de la misma fe. Todo se produce por la fe. La fe nos lleva a creer y a obedecer y a invocar el nombre de Dios. La fe es el que mueve, pero la fe también dice en Romanos 1, 10, 17, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Todo depende, y la importancia también que tenemos que oír la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios, no hay duda alguna, hermanos, de que vamos a adquirir fe. Y esa fe nos va a llevar a obedecer, a creer, a confesar y a ser bautizado también para el perdón de nuestros pecados. Entonces, muy importante, ¿verdad? Porque todo aquel que invoca es porque ha creído, ha oído, se ha arrepentido y está invocando, porque sabemos que el invocar a Dios es cuando tenemos necesidad siempre de Dios. Entonces, por eso el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14 era una pregunta del apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y ahí es donde se interviene, ¿no? El versículo 17, que la fe viene por el oír. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí la importancia, hermanos, y la tarea que tenemos también de como cristianos, aquellos que hemos obedecido el Evangelio de Dios, tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, así como lo encontramos en Marcos 16, 15, dice, porque ¿cómo va a comprender la gente ahora en la actualidad si no predicamos? ¿Cómo van a oír el Evangelio si no les anunciamos? Entonces dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Y todo, hermanos, depende por el oír, porque del oír viene la fe, y en la fe cumplimos los siguientes requisitos. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Y el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? También para predicar hay que ser enviado de Dios. Aquella persona que es enviado de Dios es aquel que ha obedecido el Evangelio y permanece en el Evangelio y vive el Evangelio, ¿verdad? Entonces dice, aquel es el que es enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Otra pregunta, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Entonces,
nosotros somos enviados, los que hemos creído, por la autoridad de Cristo. Jesús dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad pues nos manda a nosotros los cristianos, ¿verdad?, a predicar el evangelio de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena. Una bendición tan grande, ¿verdad?, de aquella persona que proclama el evangelio, aquella persona que camina y se mueve de un lugar a otro para ir anunciando el evangelio de Dios. Dice el apóstol Pablo que hermosos son los pies de aquellas personas que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el precioso evangelio de Dios. Llegamos al versículo 16, donde dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues eso es lo triste, mis amados hermanos, que no todos van a obedecer el precioso evangelio. Pero eso no depende ya de nosotros. Nosotros únicamente tenemos la obligación de sembrar la semilla, y el Señor es el que dará crecimiento, ¿verdad? Y esperando, siempre orando a Dios, que esa semilla que nosotros sembremos caiga en un buen corazón para que pueda dar frutos excelentes. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues ahí recuerda, ¿verdad?, el profeta Isaías, quien habló justamente estas palabras. Y el 17, ahí es la clave de todo, ¿verdad? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En cuanto más diligentes seamos en la palabra de Dios, en cuanto más nos alimentemos de la palabra de Dios, el hombre va adquiriendo más fe. Entonces es muy importante que no solamente estudiemos la palabra de Dios, sino que oremos y que estemos en comunión con Él a través también cuando nos reunimos, ¿verdad? Porque reunirnos también es un mandamiento, lo leemos en Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos, porque congregarnos también es algo que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Entonces, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí del 18 al 19 al 21, ahí empieza el Señor, el apóstol Pablo, a ver cómo el pueblo judío, ¿verdad?, sabían, tenían conocimiento del Antiguo Testamento y de las leyes, pero no podían ellos ver que la salvación también era para los gentiles y todo esto iba a ser por gracia, ya no por la ley, como lo ha venido explicando el apóstol Pablo, y eso es lo que también el pueblo judío no podía alcanzar a comprender, y ahí les recuerda todo eso ahí del versículo 18 hasta el versículo 21, como Dios en sus planes, que desde antes dice de que todo fuera criado, él ya tenía los planes de que un día iba a redimir también al pueblo gentil. Entonces, pues, hermanos, este es el resumen que pudimos ver el viernes anterior, y pues, y que el Señor los bendiga grandemente, y pues sigamos expandiendo, ¿verdad?, el evangelio de Dios, que como dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿verdad?, que todas las cosas que vengan a esta vida, que sea un progreso para el evangelio. Esa misma actitud, ese mismo pensar debemos de tener también nosotros, mis hermanos, de que todo lo que nos acontezca, de toda la dificultad, la pandemia, las guerras que se está viviendo, ¿verdad?, en otros países, que sea para el progreso del evangelio, mis hermanos. Oremos para que podamos tener esa actitud de que todo lo que haya sea para que el evangelio de Dios siga progresando. Pues adelante, mis amados hermanos, y gracias por su atención. Amén. Gracias. Amén. Gracias. No se escucha, hermano Roberto. Gracias, hermano Edwin, por ese resumen tan excelente. Y vamos ahora a seguir adelante con el capítulo 11, que está en manos de nuestro hermanito Víctor Armando Gómez Pérez, que va a dar esta parte de la lección del día de hoy.
es nuestro experto del capítulo 9, 10 y 11. Así que, Víctor Armando, está en sus manos y adelante. Muchas gracias, querido hermano Roberto. Gracias damos a Dios por la vida que nos sigue otorgando, hermanos. Vamos hoy día, queridos hermanos, que la bendición de Dios siempre florezca en nuestras vidas. Que siempre la paz, su amor, siempre vivan en lo más profundo de nuestro corazón para comprobar y hacer todo lo que le agrada a Dios. Bueno, hermanos, hoy día es un día de gozo, de fiesta. Es un día muy reconfortante para nuestras vidas, que estamos estudiando, estamos comiendo la palabra de Dios. Bueno, hermanos, el estudio bíblico de hoy día, de Romanos capítulo 11, y vamos a todos a sentirnos cómodos, como dice su Biblia en mano, para poder nosotros escudriñar si son verdad lo que le estoy diciendo o le estoy engañando. Bueno, hermanos, queridos hermanos, el tema del libro de Romanos es la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá, como lo dice la palabra en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Porque es importante recopilar toda la carta de que está aquí, estemos estudiando en Romanos. El justo por la fe vivirá. Y aquí lo tengo. Voy a leer la lectura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, el justo por la fe vivirá. Lo dice la palabra de Dios, Romanos 1:17. Ahora, hermanos, antes de entrar a la lectura de este hermoso capítulo y de estudiar versículo por versículo, hay dos principios muy importantes para nuestra vida, muy importantes para nuestra carrera espiritual, muy importantes para caminar bien en la verdad de Dios. Tenemos que tomar en cuenta. El primero es que hay que examinar este capítulo con el contexto del tema y la enseñanza del libro entero de Romanos. Recuerden que el tema del libro romano es la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá, dice el Señor. Y especialmente hay que tomar en cuenta el contexto de los capítulos, lo que hemos estado estudiando del capítulo 9 y el capítulo 10, para poder nosotros entender y comprender y saber el capítulo 11. El segundo principio de gran importancia es que hay que interpretar bien los textos bíblicos, así sean difíciles. Hay textos difíciles y este capítulo es un texto difícil. Hay que interpretar textos difíciles de acuerdo con enseñanzas claras en el resto del Nuevo Testamento. Tomamos enseñanzas directas, claras, inconfundibles, como base y luego acomodamos los textos difíciles a estos textos, a estas enseñanzas claras, sencillas, directas, que no son difíciles de entender y deben de estar de acuerdo con la palabra de Dios, con la enseñanza en el Nuevo Testamento. Amados hermanos, en el capítulo 9 comenzamos nuestro estudio del problema del israelita incrédulo. Dios había prometido a Abraham y a otros patriarcas del pueblo de Israel grandes bendiciones en el desarrollo del pueblo de Israel a través de los siglos. Dios hizo que fuera evidente por medio de muchas profecías que estas bendiciones llegarían a Israel por medio del siervo de Jehová, el Redentor de Judá.
el Mesías de Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero cuando el Cristo, el Mesías, vino, fue rechazado por las multitudes del pueblo de Israel. Como dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí vemos el problema. Ahora, cuando sus apóstoles predicaron el evangelio, relativamente pocos israelitas obedecieron. Pocos. Y eso vamos a ver después, el remanente. Pocos obedecieron. Sin embargo, el evangelio no ofrece ninguna esperanza a los judíos, aparte de la obediencia al mismo evangelio de Cristo Jesús. Todo esto, hermano mío, produjo ciertas ideas equivocadas que el apóstol Pablo corrige en estos 3 capítulos de Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña claramente que la justificación por fe, o sea, el evangelio, no contradice la promesa de Dios. Algunos deducen equivocadamente en base de la desobediencia de los judíos y su consecuente exclusión de las bendiciones de Cristo. Que el plan de Dios había formulado y presentado a Abraham y a los demás patriarcas y los profetas de Israel había fracasado. Pero Pablo insiste en Romanos capítulo 9 que la palabra de Dios no ha fallado. Al contrario, el plan y las promesas de Dios siempre habían sido únicamente para los creyentes, no para toda la nación de Israel. Enseguida Pablo trata la idea que si esto fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, realmente Jehová quien tiene la culpa por la infidelidad de su pueblo. Y sería injusto que los condenara. Pero el apóstol Pablo nuevamente trata de explicar y nos ha enseñado en Romanos capítulo 9 y 10 que Israel tiene la culpa por su propia condenación, porque era un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir, un pueblo contradictorio, que no se sometía a la voluntad de Dios. Sigamos. Dios ha hecho todo posible por salvar a Israel por medio del evangelio. Pero Israel ha resultado rebelde y contradictor. La única conclusión lógica parece ser que Dios ha desechado a su pueblo antiguo. Pero no es así. En Romanos capítulo 11, el mensaje inspirado nos enseña que Dios no ha desechado a su pueblo. Y es por eso que hoy día vamos a entender y comprender y saber que la Escritura es la que nos va a dar la respuesta. Al contrario, todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Si esto nos parece raro y como si fuera una contradicción de lo que acabamos de estudiar en Romanos 9 y 10, es porque no hemos entendido todavía cuál es el pueblo de Dios y lo que es en realidad Israel en el libro de Romanos. Hermanos amados, y es que estos puntos de cuál es el verdadero pueblo de Dios, cuál es Israel en el libro de Romanos, que estaremos estudiando en los siguientes versículos del capítulo 11, y aprenderemos que la nación entera de Israel no es el pueblo de Dios. El remanente fue escogido y fue escogido por gracia divina de Dios.
pero fue escogido un remanente siempre. Y ahora, todos nosotros, yo, usted, ahora estamos en este remanente, por gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ahora vamos nosotros a dar el estudio de la carta de Romanos capítulo 11 y el versículo 1, pero vamos a ponerle un título al tema: la restauración de Israel, Israel y el remanente de gracia de Dios. En el versículo 1, y vamos a leer, dar lectura para poder entender todos y poder todos llenarnos de conocimiento por la divina providencia de Dios, porque es Dios, es el que da el conocimiento. Dios nos da el entendimiento. Capítulo 11 y el versículo del 1 al 10, por favor, un querido hermanito, por favor, si puede leer la palabra de Dios. Leo. Amén. Gracias. Romanos 11, versículo 1. Digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No desechó Dios a su pueblo, al que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logra, pero los elegidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice, su mesa se convierta en lazo y trampa, en tropezadero y en retribución. Sean escurecidos sus ojos para no ver y dóblales continuamente la espalda. Amén. Muchas gracias, hermano Raúl. Gracias. Bueno, hermano, voy a enfocar un poco esta palabra tan importante que estamos estudiando, el remanente. Bueno, la definición bíblica quiere decir lo que queda. Este término, según el Antiguo Testamento, hace referencia a que cuando se habla de las futuras bendiciones de Israel, solo quedarán unos cuantos que serían los que quedarían después de las calamidades que debían de pasar por su infidelidad. Remanente, en el caso de los israelitas, y sus calamidades se refería pues a aquellos fieles que quedarían después. El término remanente, en su estricto sentido, está relacionado con las últimas cosas que quedan de algo, ya sea de una cosa o una persona. Eso lo podemos investigar. Podemos ver en 2 Reyes, capítulo 19, versículo 4
y Esdras capítulo 9 y versículo 8. Y ahora pasaremos al estudio. Como ya hemos visto, el remanente es lo que queda de algo. Es un grupo de algo. El capítulo 1, hermanos míos, Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera, a pesar de su estado actual, Israel, en ninguna manera permanecerá permanentemente desechado. Ahora Pablo explicará esta respuesta. Pablo dará una evidencia y nos dice bien claro que ha desechado Dios a su pueblo. La pregunta de Pablo tiene sentido en este punto de Romanos. Si el rechazo del evangelio por parte de Israel era de una forma consistente con el plan eterno de Dios y la propia elección de Israel, entonces la pregunta, esto significa que el destino de Israel está establecido y que no hay ninguna posibilidad de restauración. Y aquí es lo que entra Pablo y dice, evidencia que Dios ha desechado a su pueblo. Pablo dice, no es posible, de ninguna manera. Y el mismo Pablo dice, porque también yo soy israelita, dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Lo dice bien claro la escritura. Pablo está reconociendo que no ha sido desechado la gracia de Dios al pueblo de Israel. Y eso lo vemos en el versículo 1. Cuando digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y sigue hablando más Pablo, que él era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, que él era, en cuanto a la ley, fariseo. Pero en el versículo 2 de Romanos capítulo 11, no ha desechado Dios a su pueblo. Mire, la que pregunta que dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y la pregunta viene nuevamente, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Pablo dice también, yo soy israelita. La fe de Pablo en Jesús como el Mesías demostraba que había algunos judíos escogidos por Dios que habían aceptado el evangelio que él se les predicó. Pablo dice también yo, cuando queramos evidencia de la obra de Dios, hermanos míos, podemos y debemos mirar primero a nuestras vidas, a nuestras propias vidas. Esto es lo que hizo Pablo y lo que debemos hacer nosotros. Que Dios nos ha escogido para estar en su pueblo y que somos su remanente. Por eso que los escogidos de Dios, el remanente, son aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús y la obedecen. Tienen una fe viva, una fe verdadera que siempre produce la obediencia. Pero el pueblo de Israel no obedeció lo que decían los apóstoles. Por eso que Pablo dice, en ninguna manera el pueblo va a ser destruido, porque de ahí va a salir un remanente para Dios. Vamos a ver el punto 2 hasta el 5, habla el principio de un remanente. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo?
Vamos a explicar sencillamente, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En este tiempo ha quedado un remanente. En los días de Pablo, Israel como grupo había rechazado al Mesías, a Cristo Jesús, pero un remanente sustancial abrazaba y quería el evangelio de Cristo Jesús. Y Dios seguido trabajando en Israel por medio de un remanente fiel, como lo hizo en el tiempo de Elías. Es posible que Pablo, también perseguido por sus propios compatriotas, sintiera un parentesco especial con Elías. ¿Cómo invoca Dios contra Israel? Las cosas estaban tan mal que Elías oró contra su propio pueblo y decía: Señor, a tus profetas han dado muerte. Elías pensó que Dios había desechado la nación y que él era el único que quedaba sirviendo al Señor. Pero Dios le mostró que de hecho había un remanente sustancial, y a pesar de que solo era un remanente, estaba allí. Señor, a tus profetas han dado muerte, decía Elías, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero habían quedado 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla ante Baal. Habían quedado 7,000, un remanente había quedado para que alaben, adoren a Dios. Ahora en estos tiempos también hay un remanente en todo el mundo que está clamando a Dios, que está invocando el nombre del Señor para que sean salvos. No solamente por nuestra vida, sino por la vida del que está buscando a Dios, del que lo está queriendo encontrar la salvación. Y ese remanente somos tú y yo, que tenemos que dar en nuestras vidas lo mejor para Cristo. Pablo decía nuevamente al pueblo de Israel que solamente los israelitas buscaban la justicia por medio de las obras, pero la salvación viene por las obras de la fe en Dios. Israel no alcanzó la justicia de Dios. Por eso que aquí vamos a ver el versículo 5, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia de Dios. Esto es lo que aquí el apóstol Pablo está invocando. No es que ha sido desechado el pueblo de Israel, sino que ellos escucharon el evangelio, escucharon la palabra de Dios, sino que no lo obedecieron. No lo obedecieron. Pero sí quedó un remanente que escuchó la palabra de Dios. Y ese remanente fue escogido por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vemos aquí un texto muy complicado, difícil de entender, pero vamos a tratar de la mejor forma de cómo podemos comprender este texto sagrado. Los israelitas buscaban la justicia por medio de las obras. El pueblo de Israel buscaba la salvación por las obras de la ley. Ahora, ¿qué dice Tito capítulo 3, versículos 4 y 7? Santiago capítulo 2, 14. Colosenses 2, 12. Vamos a leer un texto para que confirmemos la palabra de Dios. Vamos a ver
que dice en Santiago 2:14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Santiago 4. Santiago, Sí, hermanito. Santiago 2:14, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Muchas gracias, querido hermano Jacob. Bueno, vemos aquí, hermanos, que las obras implican aquí la gracia que tenemos que nosotros arrepentirnos. Tenemos que bautizarnos. Es una obra espiritual, una obra de fe. Una obra de fe. Que los israelitas no entendían esto. Ellos entendían que las obras que ellos hacían por la ley ya eran salvos. ¿Por qué? Porque venía ¿de dónde? De la descendencia de Abraham. Como le dijo Moisés. Entonces, vemos aquí, hermano, que si nosotros practicamos la obra de la gracia de Dios, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener fe, tenemos que bautizarnos, son obras espirituales para poder alcanzar la gracia de Dios. Porque de otra manera no sería obra. Por eso Santiago, de ahí, y también Colosenses capítulo 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí vemos, hermanos míos, que nuestra fe, nuestra obra por fe, tiene que ser basada en el poder de Dios. Y implica requisitos, el bautismo, el arrepentimiento, la fe. Tenemos que ser sepultados, muertos, para tener una vida en Cristo Jesús, para ser resucitados de la vieja naturaleza, ahora una vida nueva en Cristo, para ser santificados, para ser lavados, para ser purificados, para ser santificados, hermano. Y es una obra espiritual. Por lo que aquí los israelitas estaban confundidos y ellos buscaban la justicia por medio de las obras. Y ellos siempre buscaban su salvación por las obras de la ley. La salvación que ahora tenemos para toda la humanidad, para todo el mundo, son las obras de fe en Dios. Una fe viva, una fe obediente, una fe verdadera, una fe basada en el poder de Dios. Una fe en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Porque por gracia nosotros hemos sido redimidos, justificados del pecado. Y esto es, aquí el versículo 7 sigue diciendo, que pues, el apóstol Pablo dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aquí vemos que el pueblo de Israel sí había escuchado a los profetas, había escuchado ahora también a los apóstoles, sino que ellos no lo buscaron, no se acomodaron al plan de Dios, la rechazaron, hermano. Ellos lo rechazaron. Por eso que dice la palabra, no lo habían alcanzado y fueron endurecidos su corazón. El pueblo mismo endureció por sus tradiciones, por su religión. Pero nosotros, lo que buscamos, lo que hemos sentido, la gracia del Señor en nuestras vidas, siempre vamos a buscar cada día más y más de Dios. Vamos a estar muy agradecidos por esa gracia redentora.
vamos a ver que aquí el versículo 8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. La definición de estupor es asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Es sinónimo de asombro, pasmo, admiración, maravilla, sorpresa, arrebatamiento y muchas cosas más. Aquí, hermanos míos, vamos a ver que el apóstol Pablo trata de explicar al pueblo de Israel y les dice bien claro, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Pablo terminó el versículo anterior señalando que el remanente fue escogido por gracia. Ahora nos recuerda lo que es la gracia por definición, la dádiva de Dios, no dada a vista del desempeño o potencial de quien la recibe, sino se da únicamente por la bondad de quien la ofrece, de un ser divino que es Dios, por su bondad y su misericordia, que Él se compadece de los suyos, de sus hijos. Y si por las obras ya no es gracia, como principios, la gracia y las obras no van juntas. Si el dar es por gracia, no puede ser por obras. Y si es por obras, no puede ser por gracia. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Los elegidos entre el pueblo de Israel recibieron y respondieron a la misericordia de Dios, pero el resto fueron endurecidos por su rechazo, por no obedecer a Dios. Fueron endurecidos. No es que Dios lo haya desechado, sino que ellos mismos no querían obedecer. No querían obedecer el plan divino de Dios. Y es igual ahora en estos tiempos. Usted y yo muchas veces predicamos, pero muchas personas no obedecen, no quieren. Como le dice la carta, ¿no? Romanos capítulo 10 y el versículo, como dice aquí, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así estaba el pueblo de Israel. No querían obedecer, no querían escuchar el plan de Dios, no querían escuchar al Mesías, a Cristo Jesús. Y esto vemos que ellos solo endurecieron su corazón, cerraron las puertas a Dios. Por eso que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y muchas veces vamos a predicar, vamos a hablar, vamos a decir, pero no todos van a obedecer. No todos van a recibir al Señor en su corazón. Y esto es lo que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Estaban cerrando las puertas de su corazón para que entre la palabra de Dios. Ellos estaban ahí alcanzando la promesa, pero ellos no la obedecían. No querían escuchar. Y aquí Pablo, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos por no acomodarse al plan divino de la gracia de Dios. Como está escrito en las citas de Isaías, capítulo 29 y Salmos 6, 9, nos dice que Dios puede dar un espíritu de estupor y ojos con que no vean, y Él puede decir, sean oscurecidos sus ojos como Él lo desee. Si Dios se complace en iluminar solo a un remanente de Israel en el tiempo presente,
puede hacerlo como le plazca a Dios. La idea es que los hombres están sentados cómodamente en su banquete y su propio sentido de seguridad se ha convertido en su ruina, hermanos. Están tan seguros en la seguridad imaginada que el enemigo puede llegarles sin darse cuenta. Los judíos del tiempo de Pablo estaban tan seguros de su idea de ser el pueblo escogido, el pueblo exclusivo para Dios, que la mera idea se convirtió en lo que los arruinó. Por ser muy religiosos, por poner mandamientos de doctrina de hombre, por desviarse del plan de Dios, por desechar la gracia del Señor. Es por eso que Dios oscureció sus ojos, para que no vean de lo que yo y usted ahora estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo ahora lo espiritual, de lo espiritual. Y así todos nosotros podemos estar caminando con Dios para poder decir que estamos en el remanente de Dios y que todos nosotros tenemos que seguir, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que seguir peleando y luchando y guardando la fe, la buena batalla. Vamos a ver, hasta ahí vamos ahora a compartir con todos ustedes, queridos hermanos, como dijo nuestro querido hermano Roberto, sus conocimientos, sus aportes, que son muy importantes para el crecimiento espiritual de esta hermosa reunión. Damos paso para cualquiera que quiera intervenir. Por favor, tenga la amabilidad. Gracias, Víctor Armando. Tremenda exposición de explicación clara de la situación de lo que se está presentando el apóstol Pablo. Que como decía el apóstol Pedro, escribe de cosas difíciles de entender. Hermano Joel, Edwin, Henry, hermano Jacobo, Raúl, hermana Lisbeth, está con nosotros Luz Marina ahora, también, hermanita Luz Marina, que estaba en Chile y ahora está aquí en Houston con nosotros. Bueno, hermano Hablar. Está tratando de hablar el hermano Raúl, pero no se le escucha, hermano. ya es que lo único que veo en la pantalla es que su conexión es inestable. Si siquiera apague ¿Ya me escuchan bien? el video para ver si se le escucha mejor. Parece que ya se paralizó. No, está paralizado. Ya. Pero mientras se conecta otra vez el hermano Raúl, ¿alguien más tiene una pregunta, un comentario? ¿Se quedó algo difícil de entender o quedó todo clarito? Están todos paralizados. Excelente, mi hermano Víctor. Excelente la explicación. Gracias a Dios, ¿verdad? Somos parte de ese pequeño remanente y sabemos que la iglesia siempre es reconocida, ¿verdad? En muchos lugares por la poca membresía, pero tenemos también la gran esperanza de que Jesús dijo que la puerta estrecha, muy pocos la van a hallar. Y gracias a Dios que por su misericordia, su bondad,
y también nosotros, ¿verdad? Que hemos obedecido el Evangelio, podemos decir orgullosamente que encontramos esa puerta, que muchos lo buscan, pero lo buscan a su manera, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío quería ser salvos por las obras de la ley, por su propia justicia. Y gracias a Dios que nosotros hemos hallado, ¿verdad? Esa puerta estrecha que nos va a conducir, tal vez lo estrecho, ¿verdad? Es algo difícil, incómodo muchas veces, difícil de avanzar, pero sabemos que no estamos solos, porque somos el remanente, el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y porque a todos los que le recibieron, dice, nos dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Eso es la gran esperanza y pues adelante, siempre la iglesia, mis hermanos, va a ser reconocido por la poca membresía, ¿verdad? Bueno, solamente algunas tal vez en Estados Unidos que tienen muchos miembros, pero la mayor parte siempre es de 50, de 60, de 30 y algunos menos, ¿verdad? Pero sabemos que somos ese remanente que aún existimos, como lo explicó nuestro hermano, ¿verdad? Sobre la tierra, que estamos proclamando, anunciando el Evangelio y debemos esforzarnos. Muchas veces también nos entra el desánimo y muchas veces no lo queremos hacer, ¿verdad? Pero sabemos que estamos comprometidos a seguir proclamando y enseñar ese precioso Evangelio, que la gente entienda, aunque sabemos también que no todos lo van a hacer, pero lo que queda de nosotros es seguir buscando, ¿verdad? Y trayendo más personas por medio del Evangelio a ese remanente pequeño, ¿verdad? Que es la iglesia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pues, excelente, mi hermano Víctor, y que el Señor le siga dando sabiduría, hermano, y la capacidad para seguir aprendiendo y sobre todo compartiendo su palabra con cada uno de nosotros, porque nosotros aprendemos cada vez que nos conectamos, siempre aprendemos algo en lo personal. Yo siempre aprendo algo de ustedes, la capacidad que Dios les ha brindado a cada uno de ustedes, mis hermanos, pues es algo que también yo en personal le agradezco mucho a mi Dios por este medio, ¿verdad? Que nos permite aprender de su palabra. Creo que es lo bueno que nos ha dejado la pandemia, ¿verdad? Después de tanta enfermedad y muertes, pero este medio que no lo usábamos anteriormente y ahora se está usando para honra y gloria de nuestro Dios. Y sabemos que el Evangelio va progresando de una u otra manera, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es la confianza que tenemos, que el Señor va a actuar siempre conforme a sus propósitos. Pues bien, mi hermano, pues felicidades y excelente exposición. Y a lo mejor algo otro de mis hermanos quiere también compartir algo. Gracias, Edwin. ¿Quién quiere seguir? Jacobo. Adelante. Ya estás conectado. Gracias, hermano Víctor. Nosotros vemos, hermanos, cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, lo conformaban 12 tribus, pero luego cuando murió Salomón, se partió en dos: el reino del norte, llamado Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. El templo quedó en el lado de Jerusalén. Y sabemos nosotros que el reino del norte, todos sus reyes fueron malos, prácticamente, y no obedecieron a la palabra. Y Dios usó a Siria, una potencia mundial, para destruirlos, castigarlos, destruirlos prácticamente. Por eso decimos las 10 tribus perdidas de Israel. Pero quedó Judá, y Asiria quiso destruir también a Judá. Pero Dios protegió a Judá, no porque eran buenos, sino por la misericordia de Dios.
Y este reino sí tuvo varios reyes que escucharon a Dios, que obedecieron su palabra. Y ahí ya tenemos entonces lo que va quedando de lo que eran las 12 tribus. Son 2 tribus ahora, Judá y Benjamín, que conforman ese reino que podría ser un remanente ya. Pero luego, como Nabucodonosor destruyó, hermanos, en el 586 por ahí, a reino de Judá, a Jerusalén, destruyó el templo, la ciudad, y sabemos que fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años. Ahí podemos ver entonces lo que va quedando del pueblo de Dios. Es un remanente, ¿no? Y Dios no va a permitir que ese remanente sea destruido. Y allá en Babilonia, allá Dios tenía sus ministros en la corte. Estaba el profeta Daniel, y con el pueblo llano estaba Ezequiel, por ejemplo. Y Dios entonces hizo que este pueblo regresara a su tierra destruida, con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras, en 3 grupos que fueron llegando uno tras otro, pero todo es por la gracia de Dios. Ese remanente entonces otra vez se levanta, ¿no? Hasta que finalmente viene Jesús, nuestro Señor, el Cristo, el Mesías, el ungido, y Él entonces muere en la cruz, es sepultado y resucitado, nuestro Señor. Y ahora, entonces, me gusta esta explicación que hacen ustedes de que el remanente, el pueblo de Dios, la iglesia, y que Jesús hizo una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por revelación del Padre, luego entonces la iglesia es el remanente, y el Señor la va a conservar, la va a mantener viva, despierta, hasta el día en que Él venga al mundo otra vez. Amén. Gracias, Jacobo. Henry. Gracias, Víctor, por la clase. Bien buena. Y ha visto este pasaje. Son esos pasajes que no me atrevo a hablar de él, porque es más que lo que yo entiendo o lo que yo sé. Pero gracias, Víctor, por meterse ahí y hacer lo mejor posible. Gracias por su entendimiento y su amor para Dios. Gracias por dar a nosotros la oportunidad de poder hablarte sobre este tema. Me gustaría hablar más sobre este tema, pero es duro. Cuando mi mamá cosía, ella iba y compraba remanentes de tela para poder usarlo para hacer cosas. Y cuando ella pasó, nosotros tuvimos que botar bolsas y bolsas de remanente. Los remanentes de Dios no se van a botar, no se van para la basura. Van a ser reyes, van a ser príncipes, van a ser sacerdotes escogidos. Hay una gran diferencia en la manera que pensamos de lo que sobra en una tienda de tela a lo que sobra de los cristianos, de los que tienen la fe en Dios. Hay una gran diferencia. Gracias por la clase, hermano. Amén, querido hermanito. Gracias a Dios.
Bueno, Joel, Buenas noches, hermano, ¿me escuchan? Sí, Sí. Hermano, gracias, hermano Víctor, gracias a los hermanos que han intervenido. Estaba esperando que el hermano Jacobo completara la idea, me robara toda la idea que tenía. Pero realmente, cuando el apóstol Pablo inicia las palabras diciendo, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Israel. Es precisamente esa última palabra la que le da un valor espiritual, un valor de promesa, un valor de santidad a su argumento. Dice, yo soy de la tribu de Israel. Claramente, como lo dijo el hermano Jacobo. Resulta que el pueblo de Israel se dividió en 10 tribus al norte y 10 tribus al sur, pero precisamente esas dos que quedaron fueron Judá y Benjamín. Ahora bien, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Mira, yo soy de una tribu, yo soy de la tribu que le fue fiel a Dios. Yo soy de la tribu que decidió el camino de Dios. Yo soy de la tribu que, o sea, Benjamín, yo vengo, estoy curtido, o estamos curtidos, precisamente de ese espíritu que Dios ha tenido desde un principio. Esa expresión de la tribu de Israel tiene un peso muy importante en el argumento que él está haciendo, que Pablo está haciendo, de la tribu de Israel. Yo soy israelita, no, yo soy israelita, pero soy de la tribu de Israel. Muy diferente que dijera yo soy de la tribu de Rubén, de Simeón, de Gad, pero cuando él dice de la tribu de Israel son, miren, fuimos dos, hablando de remanentes, fuimos dos los que no nos juntamos, los que no nos fuimos dos solamente, y esos dos, yo formo parte de esa tribu. O sea, imagínense el linaje que él está mostrando, que Pablo está mostrando para presentarse ante los romanos, ante los hermanos en Roma. Es un argumento bien válido. Y él dice, igual, cuando él establece, dice, mira, cuando él habla acerca de Elías, dice, mira, porque es importante esto porque viene enlazado del 10. Lamento muchísimo no haber estado nosotros estudios, pero en el 10 él dice, mira, no todos hemos obedecido el Evangelio, pero en un remanente sí. Y mira, pasa igual en el Antiguo Testamento, porque hablarlo de nuestros términos, Elías gritó a Dios, dijo, estoy solo. Y Dios le dice, no, Señor, hay 7,000 varones, esa expresión me gusta. 7,000 varones, porque nosotros nos vemos la cara y somos en este momento 9 varones, 9 miembros de la iglesia en diferentes partes del mundo que tenemos la responsabilidad de estar predicando, tenemos la responsabilidad de estar llevando el evangelio, no ir a tocar una puerta, mira, el Señor nos dio el evangelio, sino vivir el evangelio de tal manera que la gente se sienta atraída, decir, mira, yo quiero vivir como vives tú, y después usar la palabra. Porque nada me suple ir a tocar una puerta. Mira, yo predico el evangelio, mira, yo le enseño la Biblia, bien chévere, pero resulta que mi vida habla otra cosa. Es un paréntesis. Aquí dice, Señor, mira, yo solo he quedado. Y me gusta como Pablo dice, la respuesta divina es, me he reservado 7,000 varones, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas, que no se han doblado ante Baal. ¿Y por qué me lo he reservado? Por gracia. Igual como nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, por gracia. ¿Qué estaban haciendo esos varones? Nada, nada para hallar gracia de Dios, porque si yo me esfuerzo para hallar la gracia de Dios, no es por gracia, dice Pablo, es simple y llanamente por obras. Entonces dice, ellos simple y llanamente estaban adorando, estaban predicando, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y por gracia divina, él los reservó. Por gracia divina, él los cuidó. Exactamente igual como Gedeón. Gedeón llevó 200 varones, Gedeón llevó un mundo de gente, me olvidó la cifra,
de varones que llevó, yo digo, mire, eso es mucha gente, chavo. No, mucha gente, mire, dígale a todos los que sienten miedo que se vayan. Y se fueron un mundo de gente, y después vino otro mundo de gente, y mire, ponga a tomar agua a la gente, y listo. Escoja quiénes son los que tomaron agua en esta posición, los que tomaron agua, bueno, estos son los que sean 300, sí, 300, estos son todos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Nada. Entonces, por gracia de Dios, Dios nos escogió para que sirvieran, fueran y destruyeran y cumplieran su propósito. Por gracia de Dios, Dios escogió estos 7,000 varones para precisamente verificar que Dios es integral, porque la fuerza es de Dios. Pero me gusta mucho en el 7, cuando él dice, me gusta, pero me impacta, cuando él dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Esa palabra también me llama a mí mucho la atención, porque cuando Dios endurece el corazón de una persona, es porque Dios ya lo tiene por perdido, es porque Dios ya lo ha desechado, es porque Dios ya dice, no, definitivamente me desechó a mí, bueno, que siga su camino, allá él. Pero Dios no desecha a una persona porque la quiere desechar. Él simplemente deja que la persona tome su camino, su dirección, la dirección que él considere, y lo desecha, y lo endurece. Si no, veamos el ejemplo de Faraón, cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Dios lo endureció no porque Dios quería endurecer el corazón de Faraón, sino porque cuando Dios desecha el corazón de alguien, cuando Dios desecha o endurece, disculpa, el corazón de alguien, es porque ese alguien de verdad Dios le ha dado todas las oportunidades del mundo, todas las oportunidades del mundo, para que esa persona se arrepienta, para que esa persona siga, para que esa persona se santifique, para que esa persona realmente busque las cosas de Dios, y no lo ha querido. Entonces Dios lo endurece. Dice, bueno, ya no quiere las cosas mías, así que, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que dice David. Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Mira, lo que ustedes están haciendo, toda la alegría, todo el bienestar que ustedes tienen ahorita, todo eso se les va a convertir, se les va a volver a ustedes, se les va a convertir. Eso es como, dicen una palabra que tiene una victoria pírrica. Es decir, pírrica significa una victoria que a la final va a ser una derrota. Eso es lo que ellos tuvieron, el pueblo de Israel. Están felices, disfruten, gocen, pero eso se le va a convertir en trampa, se le va a convertir en red, se le va a convertir en tropezadero, se le va a convertir en retribución. Imagínense a dónde los está llevando. Dice, yo soy israelita, Dios no lo ha desechado. Pero mira, el que no escucha el evangelio, Dios le endurece su corazón. Dios lo endureció. ¿Por qué lo endureció? Y de paso lo endurece. Y todo lo que ellos están haciendo se van a retribuir en estas 4 cosas que dice la Biblia. Dice, en el 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean. Y agobien la espalda para siempre. Entonces, endurecer a una persona, a un pueblo, a un pequeño grupo o a un gran grupo, es simple y llanamente para llevarlo a esto que dice la Biblia: trampa, red, tropezadero y destrucción. Como dice Jesús, guías de ciegos. Entonces, es bien interesante esta parte del capítulo 11 de Romanos, porque nosotros debemos estar claros en dónde estoy yo. ¿Dónde? Yo estoy en el remanente, como dice la iglesia, perfecto, yo estoy ahí, pero ¿estoy realmente ahí? Estoy realmente en la iglesia, vivo, sirvo, amo a la iglesia, tengo celo de la iglesia, pues lo que dice Pablo. Cuando Pablo dice, yo soy israelita, pues yo tengo celo de mi nación, yo tengo celo de lo que yo soy. Algunas personas tienen, como decían los Corintios, que el siguiente libro que viene después, dice los Corintios se sentían orgullosos de las personas que lo habían bautizado. Yo soy de Pablo, soy de Cephas, se sentían orgullosos de quienes eran sus padres espirituales, porque ellos creían que eso era renombre. Pablo dice, yo soy de Gamaliel y yo no me envanezco por eso. Pero mira, es bien interesante porque el argumento, o sea, la presentación que Pablo está haciendo aquí es
fundamental para nosotros entender nuestra posición y entender la posición en la que está el mundo. Porque Jesús lo dijo, la puerta estrecha y la puerta grande y la puerta estrecha. Perfecto. Muchos entran por la puerta grande, perfecto. Y hay muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones que tienen 5.000, 3.000, 2.000 miembros. Amén. Viene por eso. Como dijo el hermano Jacobo, hay denominaciones que tienen 30 miembros. Amén. Chévere. Hoy ustedes son una iglesia verdadera, demuestran en la Biblia, que es lo que Pablo está diciendo. Pero es importante, como Pablo utiliza el Antiguo Testamento, primero utiliza su persona, su ser, primero. Yo soy israelita, yo soy del tribu de Israel, ¿verdad? Yo también soy israelita, yo soy descendencia de Abraham, de la tribu de Israel. Ya con esas tres palabras tiene Pablo para presentar a los judíos y decir, oye, no, ya va, un momento, sí, tiene razón. Pero también dice, mira lo que dijo, ¿recuerdas en el antiguo pacto? Cuando Elías dijo esto, que Elías es el segundo profeta con el cual se compara a Jesús. Jesús dice la gente que soy yo. ¿Eres Elías? ¿Eres Jeremías? O eres uno de los profetas? Entonces a Jesús lo comparaban con Elías. Imagínense la grandeza que eso representaba para este pueblo. Entonces resulta que dice, mira lo que le pasó a Elías. Y por gracia, Dios se reservó. Dios nos tiene reservado por gracia. Nosotros tenemos que ser agradecidos de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Era todo, hermano. Disculpe la cadena. Gracias, Joel. Amén. Excelente. Sí, hay que darle la oportunidad un día de estos a Joel para que dé la clase. Pablito, ¿ya se te puede oír? ¿Para qué más, Joel? Bueno, hermanos, que le iba a comentar donde, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Donde dice o nos dijo el hermano acá que ellos, el pueblo de Israel, cerraba la puerta para que no entrara la palabra de Dios. Y en Romanos 10:21 nos dice, pero a Israel le dice, todo el día extendí mis manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde. En el 11 dice, pues la escritura dice, todo el que oyere en él no será confundido. ¿Y cómo van a escuchar si no quieren oír? Y muchas veces, ¿cómo van a escuchar si tampoco nosotros queremos llevar el mensaje de Dios? Pues van a seguir confundidos. Entonces, en ese tiempo y en este tiempo, muchas veces, como lo dice Isaías, cuando Isaías en Romanos 10:16 dice, Señor, ¿quién creyó nuestra predicación? ¿Cómo van a creer si primero no les llevamos el mensaje? ¿Y cómo van a creer si tampoco van a querer escuchar? El Señor nos dice también en su palabra que de la boca sale todo lo que contamina, pero la boca que se cierra también, yo creo que queda como él le decía a los judíos, sepulcros blanqueados en su interior, porque lo que tenemos como nosotros como cristianos, pues es promover eso y es llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de liberación para aquellas personas que son incrédulas y rebeldes, hermano. Ese es mi comentario. Gracias, Raúl. Tremendo. Amén. Nos queda un iPhone que no sé quién es. Ya David ya se despidió. Está Luz Marina, no sé si quiere hacer algún comentario. Y Dayana, que apenas acaba de entrar porque no han tenido visitas. ¿Quieren decir algo? Si no, ya nos hemos pasado bastante. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, vamos terminando, porque ya nos pasamos 20 minutos, no, 10 minutos nada más. Generalmente terminamos a las 5:30, que son 6:30 en Perú, 7:30 en Venezuela, 8:30 en Chile, etcétera.
Acuérdense que en un ratito, en hora y media, tenemos hora 20 minutos a la clase de Efesios con Vicente, misma idea, misma clave, mismo canal. Muchas gracias otra vez, Víctor Armando y Edwin, por el resumen y lo demás. Vamos a dejar. Joel, ¿vas a poder estar la semana que entra? Sí, hermano. Sí, sí. Para todo que des el está- resumen del capítulo 11 del 1 al 10, que ya lo dice ahorita, pero lo des más corto, para que pueda darlo Ok, el resto hermano. del capítulo 11 de nuestro hermano Víctor Armando, para que termine. Yo le encomendé que Muy diera bien, hermano. el capítulo 11, ¿sí? Y si Como- no el sí, resto, hermano. lo que vaya siguiendo con eso. ¿Ok? Ok. Entonces Del 1 al 10, ya el está viernes. asignado el resumen para Joel. Si tiene problema me avisa para avisarle a otro que lo tenga. Lo ponemos como segunda al hermano Raúl. ¿Le parece bien? Por alguna Sí, razón le señor. va a fallar, se lo pasa a Raúl como Sí, señor. segunda, Sí, como sí, bateador señor. emergente. Bateador emergente, ¿verdad? Tenemos a Bueno, Raúl Molina. ¿Está bien? Sí, sí, señor. ok. Sí, señor. Sí, señor. Ok, Copiado. bueno. Entonces, Dayana, ¿cómo están sus raspaduras? Que se cayó la hermanita anteayer. Hola, buenas noches. Primero que todo, discúlpeme, pero es que justo a las 6, que es la hora de que empieza la reunión, me llegó mi hermana con una persona y bueno, se quedaron como 45 minutos. Después llegó otro hermanito de la iglesia y al ratico llegó otra hermanita a recoger unas cosas, así que no me pude conectar a tiempo. Veré la grabación porque le decía al hermano Roberto que Romanos es mi libro favorito. Y de las raspaduras, ya gracias a Dios hoy me siento mejor. Ayer logré conseguir los antibióticos y una hermanita de la iglesia me ha estado curando y ya voy mejorando, pero sí fue fuerte. Pero gracias al Señor porque Él todas las cosas las usa para el bien de nosotros. Amén. Amén. Ok. Bueno, pues otra vez, muchas gracias, Dayana. Luz Marina, Dios te bendiga. Yo sé que está trabajando, por eso no le insistimos en que hable, pero es una hermanita que es originalmente de Barinas, que ahora vive en Houston. Es enfermera y trabajó también en Chile un tiempo. Y es una hermanita muy fiel, para que nos acordemos de ella. Bienvenida, Luz Marina. Edwin, ¿nos hace el favor de cerrar con la oración final? Vamos a orar, mis hermanos. Amante Dios, le damos gracias, Señor, en las horas de esta tarde, porque hemos podido meditar su palabra por un momento. Gracias porque nos permite la vida, la salud, sobre todo para poder estar aquí atentos, siempre alimentar nuestra vida espiritual a través de su palabra. También le ruego bendiciones para cada uno de mis hermanos que pudieron conectarse y que hemos salido edificados en esta tarde. Bendito Dios. Gracias por ese privilegio tan grande de tener siempre la disposición de poder aprender. También bendiga a mi hermano que expuso su palabra, sígale dando la sabiduría, el entendimiento que él necesita, bendito Dios. Sí, también le agradecemos, Señor, por a lo largo de esta clase no tuvimos mayores interrupciones, sino bendito Dios que lo hicimos conforme a su palabra, esperando también que sea algo agradable delante de su presencia. Bendito Dios, así pues estamos finalizando esta clase y gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad de privilegio. Le ruego bendiciones para cada uno de mis hermanos, tal vez alguno con alguna dolencia, con alguna enfermedad, bendito Dios, pero lo dejamos en sus lindas y poderosas manos para que usted vaya actuando. Así, Señor, le damos gracias, pues, y así también le rogamos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Nos vemos. Antes de despedirse, Henry, ¿cómo saliste?